Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con lo que serían las presentaciones del tema 6, el tema que tiene que ver con los efectos. Ya estamos, recordad que estamos ya en el bloque de lo que llamamos efectos cualitativos del estrés y de la ansiedad. Y en particular, en este caso, estamos viendo lo que llamamos los sesgos cognitivos de atención. En la clase anterior, o en el vídeo anterior, mejor dicho, me quedé, lo último que traté fue este punto 2, en el que hablaba de los efectos que las condiciones de estrés y el rasgo de ansiedad tenían sobre las distintas pruebas de medidas de sesgos de atención que había estado exponiendo y mostrando para que supieseis cómo funcionaban, ¿no? Lo que comenté ahí es que en general tanto el estrés como la ansiedad tienden a potenciar esos sesgos, es decir, esa preferencia hacia los estímulos negativos versus los neutros, tanto en la tarea de Struss, que recordar con ella lo que medíamos más bien era interferencia, en el sentido de que los estímulos negativos se interferían con lo que sería la tarea de nombrado del color de la palabra en la que están mostrados esos estímulos, produciendo mayores tiempos de reacción. En las tareas de dirección de la mirada, que también veréis en la literatura y en algunos artículos que os voy a dejar en el aula, que se denomina a veces como detección del punto, por algunas de las modalidades en las que se suele hacer o presentar, en las que más que una flecha aparece un punto. Para nosotros lo podemos mantener como dirección de la mirada, simplemente para que sepáis que también se puede ver, vais a encontrar por ahí referencias a ella como la detección del punto. Y en esas tareas, recordad que ya no veíamos interferencia, sino que veíamos facilitación. Es decir, cómo las palabras previas facilitaban la detección de esa flecha o de ese punto. Y finalmente, también teníamos las tareas de rápida detección o de búsqueda, que os mostré cuáles eran, pero todavía no hemos visto ejemplos de estudios específicos. Ahí os comenté también que aparte de este efecto general que tiene el estrés y la ansiedad, es decir, tanto en una situación de estrés específico, como los que solemos ver de evaluación, como como las personas que muestran rasgo de ansiedad, en ambos casos es fácil ver más sesgo que los grupos de comparación, es decir, situaciones de no estrés o personas con rasgo de ansiedad bajo. Es decir, son efectos que de alguna manera producen cada uno de esos factores, el estrés y la ansiedad. Pero además de eso os comenté que existe una interacción. Es algo que hemos estado viendo en otros temas también, que es fácil que se dé una interacción entre rasgo de ansiedad, estado de ansiedad y estrés. Pero en este caso lo relevante era que era una interacción con el tipo de estrés, es decir, el tipo de situación de estrés. Si hablamos de situación o de estrés por anticipación, es decir, debido a la proximidad de una situación o de un estímulo que nos puede causar o valoramos que requiere de nosotros, recordar lo de la interpretación del estrés, ¿no? El uso de recursos y que además si lo hacemos mal, pues ya podemos quedar en entredicho y jugarnos algo importante para nosotros. Eso que podríamos llamar estrés por anticipación, cuando es inminente pero no lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, la proximidad del examen, de una entrevista, el diagnóstico de una enfermedad. En este último caso, por ejemplo, hay estudios para que veáis que se usan, que se han hecho con población que estaba a la espera de recibir un diagnóstico sobre una prueba de cáncer. Evidentemente, pues es una situación en la que la persona está en una situación de estrés, no específica a la tarea que se le va a mostrar, a lo mejor, pero sí en una situación de estrés. Eso es distinto cuando estamos en la situación de estrés actual, y ahí os comenté que realmente en el aula, en las situaciones que hemos hecho en alguna de las prácticas, estamos más bien en situaciones de estrés agudo, transitorio y actual, puesto que no hay mucha anticipación. Vosotros llegáis al aula e inmediatamente os pongo una tarea, a lo mejor, ¿no? Quizá cuando hay aislamiento sí se está generando un poco de estrés por anticipación, pero en general las tareas que hemos hecho han sido de estrés actual, podríamos llamarla, ¿no? Situaciones de estrés actual. Y lo hacíamos a través de pues, instrucciones de que va a haber una evaluación, de que introduciendo dificultad en la tarea, induciendo fracaso, recordar aquella en la que era prácticamente imposible resolverlo y la gente se equivocaba, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo veíais como otros que estaban al lado lo estaban haciendo y terminando porque ellos tenían la versión fácil. En fin, son ese tipo de situaciones que hemos trabajado.
Bueno, por lo que se ha encontrado en los estudios es que existe una interacción entre estos dos tipos de estrés y la ansiedad a la hora de que generen esos sesgos de atención de los que estamos hablando en esta clase. Entonces, ese efecto interactivo consiste en que en el estrés anticipado se da un efecto mayor para el rasgo elevado de ansiedad, es decir, mostramos mayor sesgo, mayor atención hacia los estímulos relacionados con la situación de estrés o hacia los estímulos negativos en general, cuando tenemos un rasgo elevado de ansiedad en comparación a cuando tenemos un rasgo bajo de ansiedad, cuando el estrés es anticipado, cuando es algo que va a venir pero que todavía no tenemos. En cambio, en la situación de estrés actual, lo que se encuentra es un efecto general que es casi independiente del rasgo de ansiedad. Es decir, en esas situaciones todos en realidad ya nos empezamos a preocupar y todos, en general, si hemos reaccionado con estrés y ansiedad, seguramente vamos a sesgar de alguna manera nuestros recursos atencionales hacia los estímulos que son relevantes o están relacionados con esa situación de estrés. Esto, evidentemente, ya os puse un símil, además, muy oportuno, porque se relaciona con esta situación de crisis del coronavirus que estamos viviendo, pues se podría explicar que el estrés actual induce un estado de alerta y alarma en todas las personas. Una vez estamos ya en la situación, todos estamos preocupados, de alguna manera, y eso ya va a sesgar nuestra atención. Ya todos vamos a buscar información relacionada con esa preocupación. Pero en el estrés anticipado, solo las personas con el rasgo de ansiedad elevada son las que muestran una focalización temprana de la atención hacia el peligro, hacia los estímulos que se relacionan con esa situación que está por venir, o a otros que también son negativos, es decir, implícitamente probablemente también se presta más atención hacia lo que es negativo, en la situación de estrés anticipado. Por contra, las personas con rasgo bajo casi que muestran la conducta opuesta, como manifestado una especie de evitación atencional, como de no prestarle atención y no estar pendiente de ello hasta que es prácticamente inminente. Como ya os dije allí, esto suena mucho a tipos de personas que nos hemos manejado en estos días, donde hemos visto algunos con un estrés anticipado bastante elevado y otros mucho menos. El rasgo de ansiedad es un factor que probablemente ha influido en eso, pero no solo eso, me imagino, habrá otros factores. Pero el rasgo de ansiedad elevado seguramente ha influido en que algunas personas hayan prestado mucho más atención al peligro que suponía la aparición del coronavirus en el futuro. Anticipándolo, quiero decir, más que en el futuro. Bueno, eso es lo último. Ya sabéis que siempre me gusta, aunque esto está grabado y lo podéis ver, siempre me gusta empezar por lo que ha sido lo último que hemos visto para entrar en el siguiente contenido. Lo que vamos a ver ahora son diferentes factores que se han ido viendo a lo largo de los estudios que de alguna manera también modula los sesgos de atención. Es decir, lo que hemos visto antes son efectos generales que se han podido observar de ansiedad y estrés, y ahora vamos a ver cosas más detalladas y específicas que nos permiten delimitar mejor cuál es el papel que la ansiedad y el estrés juegan a la hora de producir este tipo de sesgos de atención. Entonces, déjame mirar un momento que tengo dudas si lo he puesto a grabar. Ah, sí. Perdón. Muy bien, entonces, pues vamos a ver ahora, entre esos factores, vamos a ver algunos de ellos que pueden modular de alguna manera o afectar a la aparición de estos sesgos, y uno de ellos es el nivel de ansiedad-estado. Es decir, casi siempre hemos hablado en muchas ocasiones de cuando estamos comparando personas con ansiedad elevada y baja, que usamos cuestionarios de rasgo y que no estamos basando en sí. Es una tendencia habitual, una predisposición habitual de la persona a mostrar ese tipo de rasgos o tendencia a la preocupación, a la ansiedad anticipatoria o a estar mucho más alerta, a preocuparse mucho más por determinado tipo de problemas, generales o específicos. Sin embargo, también os he dicho muchas veces que al final en el caso del efecto sobre el rendimiento, lo que más importaba muchas veces, o lo que más importaba al final, era el estado de ansiedad actual. ¿Por qué? Porque en general es la ansiedad actual la que va a reclutar los recursos y va a poner en marcha el uso de mecanismos y de recursos cognitivos que pueden alterar nuestro rendimiento en otra tarea. Pues aquí, que no estamos hablando ahora de rendimiento en otra tarea, sino que estamos hablando hasta qué punto nuestra atención se ve sesgada,
hemos visto que la vulnerabilidad, es decir, el rasgo, hace que de forma general pueda estar sesgada, sobre todo ante la inminencia de peligros, ¿no? Pero vamos a comparar, o lo que también queremos ver aquí, es el efecto que tiene el estado de ansiedad. Es decir, ¿es más importante el estado? ¿Interactúa el estado con el rasgo? Eso es lo que vamos a ver como un factor que puede modular la presencia o no de estos sesgos. En general, como os podéis imaginar, a mayor estado de ansiedad, mayor presencia de sesgos atencionales, es cuando está en la situación de estrés y estoy ya un poco ansioso, pues probablemente van a aparecer sesgos atencionales, y a mayor rasgo, ya lo hemos visto, que también, incluso cuando no estamos en una situación actual de estrés. Pero, además de esos efectos generales, también se da un efecto interactivo, que es muy interesante en este caso, y está un poco relacionado con algo que hemos visto antes. En el rasgo elevado, en general, existe una relación lineal con el estado de ansiedad. Es decir, las personas con rasgo elevado, lo normal es que en situaciones de estrés muestren un estado de ansiedad, incluso antes de que llegue la situación de estrés, y lo pueden anticipar. Y la relación es lineal, es decir, a mayor es mi estado, mayor va a ser la presencia de sesgos. Sesgos de atención, que son los que estamos viendo ahora. Es decir, mayor va a ser mi preferencia a atender, a focalizar mi atención hacia los estímulos que están relacionados con las preocupaciones que tengo ahora mismo generadas por ese estado de estrés. Eso es así en las personas que muestran el rasgo elevado. Sin embargo, existe una relación curiosa en las personas que lo que tienen es un rasgo un rasgo bajo de ansiedad. Aquí la relación no es lineal, no es a más, sino que, como vais a ver aquí, los sesgos no muestran esta misma relación con los rasgos de ansiedad, que, como digo, es si aumenta el estado de ansiedad, más sesgo. Y así. Y además, lo normal es que la persona con rasgo elevado de ansiedad tiendan a aumentar el estado de ansiedad también. Sin embargo, las personas con rasgo bajo, aunque bueno, inicialmente conforme hay un pequeño aumento, pueden aumentar la presencia de sesgo, pero es mínima, no es solo hasta que ya alcanzan realmente un elevado estado de ansiedad donde podemos observar un incremento y la aparición de sesgo. Por lo tanto, la relación es de tipo curvilínea, en el sentido de que incluso baja un poco la presencia de esos sesgos cuando estamos en estado de ansiedad moderada para las personas de rango bajo, mientras que ya sube mucho cuando es estado de ansiedad elevada. Es decir, cuando la situación es verdaderamente estresante, cuando el estado de ansiedad que se genera es elevado, todos, el rango elevado y bajo, van a mostrar sesgos de atención. Sin embargo, el rango bajo en situaciones moderadas no lo va a mostrar. Es aquí donde está la gran diferencia entre rasgo elevado y bajo. En situaciones donde el estado de ansiedad es relativamente alto o moderado, pero no máximo. Muy bien, pues esto nos habla de que hay que tener en cuenta cuando estamos estudiando los efectos, la aparición de estos sesgos atencionales, la preferencia, no solo si la persona tiene el rasgo, sino también el nivel de estado de ansiedad que muestran en el momento, cuando se están manifestando esos sesgos. Otro factor que también es importante tener en cuenta a la hora de valorar la presencia de sesgo y evaluar la presencia de sesgos atencionales, de focalización de la atención, es la especificidad de la información. Esto hace referencia a hasta qué punto mis sesgos, los sesgos que voy a mostrar cuando estoy en un estado, en una situación de ansiedad, o cuando soy una persona que tiene un rasgo específico de ansiedad, muestran una preferencia hacia algún tipo de estímulo negativo en particular, o incluso si no hay una preferencia específica para estímulos negativos, sino que es una preferencia tanto para negativos como para positivos, es decir, para estímulos emocionales. Fijaros que lo que quiero indicar aquí es, en tareas como las que hemos visto antes, donde muchas veces se han presentado palabras, también podría hacerse, y lo veréis luego, con tareas en las que se presentan estímulos emocionales pictóricos, lo que queremos ver aquí es hasta qué punto el sesgo va más hacia un tipo de estímulo específico, autoestima, de amenaza de autoestima, por ejemplo, la palabra suspenso, la palabra fracaso, hacia uno de tipo físico, la palabra herida, cáncer, o hacia uno de tipo social, crítico y rechazo. Os podéis imaginar que esto quizá depende de si nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, tanto como rasgo como estado actual,
es de alguno de estos tipos. Es decir, si la situación, por un lado, nos estaba produciendo preocupaciones en relación a la autoestima, a la física o la social, si estamos en una situación de estrés, o si somos personas que tenemos un rasgo, una predisposición a estar preocupados por este tipo de situaciones específicas. Autoestima, el daño físico que me pueda causar, es decir, preocupación por enfermedades, de que voy a morir pronto, de que voy a tener esto y voy a morir, etcétera, o social. Y lo mismo podríamos ver si es realmente una preferencia, un sesgo específico hacia estímulos de amenaza comparado a positivo, o si en general la persona muestra hacia los dos. Esto parece claro que sabemos lo que va a ser, ¿verdad? Bueno, los resultados, lo que la literatura ha encontrado con respecto a la especificidad de los estímulos, es que cuando estamos hablando de ansiedad generalizada, en situaciones de estrés, es decir, situaciones incluso de estrés anticipado, las personas con elevada ansiedad, rasgo de tipo generalizada, van a mostrar mayor sesgo, es decir, una mayor cantidad de sesgos hacia estímulos que implican amenaza de forma general. Da igual el tipo de estímulo, si es hacia la autoestima, la física, si son estímulos de daño físico o si son de daño social. Esto tiene hasta cierto sentido, puesto que estamos hablando de ansiedad generalizada, la cual en principio no es específica hacia algún tipo de estímulo en particular. Por lo tanto, es lógico que muestren hasta cierto punto una mayor predisposición a estar preocupado casi por cualquier estímulo negativo o amenazante. En cambio, en situaciones sin estrés, las personas con rasgo de ansiedad generalizada sí que parece que muestran mayor sesgo, pero solo hacia un tipo específico de amenazas, a los de físico, no tanto a los que tienen que ver con la autoestima y social. Quizá porque no hay una anticipación de esas situaciones de peligro hacia la autoestima o social. Y en general, cuando lo que tratamos de ver es si existe sesgo hacia el contenido positivo o realmente el sesgo específico hacia las amenazas, pues lo que vemos es que da igual si es en situaciones de estrés o sin estrés, la ansiedad generalizada no muestra ningún sesgo hacia contenido positivo. Es decir, no miran más o no atienden más o no focalizan más la atención hacia los estímulos positivos que los neutros, sino que lo hacen igual. Y además lo hacen igual las personas con rasgo elevado como las personas con rasgo bajo. Por lo tanto, no hay un sesgo, una mayor predisposición al procesamiento de estímulo de contenido positivo, ni un menor, que sería lo esperable en este caso, una menor predisposición a ese procesamiento, al procesamiento de ese tipo de estímulo en los casos de rasgo elevado de ansiedad generalizada. Esto, voy a hacer aquí una pequeña pausa, pero esto es relevante, puesto que la ansiedad generalizada aquí la estamos viendo como rasgo, pero si en lo que sería trastorno o ansiedad clínica de tipo generalizado, se diferencia en esto claramente de lo que sería la depresión, puesto que la depresión sí que hay datos que indican que a la hora de mostrar sesgos cognitivos, afectan también a los estímulos positivos, es decir, que comparadas con personas que no tienen ese rasgo de depresión o trastorno de depresión, las personas con depresión procesan de manera diferente, con cierto sesgo, generalmente poco, los contenidos positivos, los estímulos positivos, mientras que las personas, comparado con la población de control, claro. En cambio, en la ansiedad generalizada eso no se da. Es decir, en general todo va orientado hacia los estímulos de amenaza y los sesgos, tanto los que vamos a ver ahora o estamos viendo ahora de atención, como los que vamos a ver más adelante en otros temas relacionados con la interpretación o la memoria, son casi siempre hacia estímulos de amenaza. Ese sería entonces el resultado en el caso de la ansiedad generalizada. Pero si nos vamos a lo que los últimos años nos ha mostrado la literatura, lo que se ha confirmado es que en realidad sí que hay una correlación específica entre preocupación o tipo de preocupación que está asociado a un rasgo de ansiedad o a un trastorno de ansiedad y el sesgo y la preferencia por mostrar sesgo hacia estímulos consistentes o coherentes con esa preocupación. Por ejemplo, si se muestra más sesgo hacia estímulos que muestran amenazas relacionadas con el fracaso o con situaciones sociales en la de ridículo, etcétera, en las personas con ansiedad social, esa es la preferencia. Es decir, la preferencia es mostrar más sesgo que las personas que no tienen ansiedad social
hacia los estímulos que tienen que ver con la ansiedad social, con las preocupaciones de ese tipo. En el próximo tema vamos a tratar un poco más específicamente el tema de la ansiedad social y los estímulos específicos a los cuales pueden orientarse sus preocupaciones, ¿no? Y lo mismo ocurre, o lo mismo ha demostrado la literatura, cuando se han hecho estudios con pacientes. Las preocupaciones, los sesgos que muestran dependen del tipo de preocupaciones o pensamientos que acompañan esos tipos de trastorno de ansiedad. Entonces, cuando es ansiedad social, como antes, pues temas que tienen que ver con el fracaso y el rechazo por otros. Cuando es el estrés postraumático, todo lo que rodea, todos los estímulos relacionados con el evento traumático, si es un accidente, pues todo lo que tenga que ver con un accidente de coche, por ejemplo, coches, carreteras, etcétera. En los casos de los ataques de pánico, el trastorno de pánico, pues la preferencia, el sesgo, la atención va a estar focalizada hacia estímulos que son consistentes con nuestras preocupaciones, que es la respuesta fisiológica, la sensación de que me puedo quedar bloqueado, me puedo quedar paralizado y me voy a quedar en shock. Todo lo fisiológico, toda la atención giraría hacia estímulos relacionados con eso. Y en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, que no es como tal un trastorno de ansiedad, aunque comparte muchas características, pues las preocupaciones irían en torno, y los sesgos asociados irían hacia estímulos que tienen que ver con todo aquello que nos obsesiona, ¿no? Temas como la limpieza, etcétera, en caso de que ese fuese el síntoma asociado a este trastorno compulsivo. Por lo tanto, aunque en la ansiedad generalizada no hay mucha selección, en el sentido de que parece ser que puede darse una tendencia a responder mostrando sesgo hacia estímulos de amenaza mayor que la población de control, personas que no tienen ansiedad generalizada, hacia cualquier tipo de estímulos. En el caso de ansiedad de otros trastornos más específicos, sí que se observa una relación entre el tipo de preocupación y el tipo de estímulos hacia los que la atención focaliza o hacia los que el sesgo se manifiesta. Esa sería, por tanto, otra de los factores que de alguna manera tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar los efectos que tienen o identificar los sesgos cognitivos en la ansiedad y en las situaciones de estrés. Otro factor importante que tenemos que considerar es la naturaleza de esos sesgos. Es decir, ¿son sesgos que surgen porque nuestro control de la atención nos lleva hacia ello o son sesgos que se van a manifestar incluso de manera inconsciente, involuntaria y automática? Tiene su lógica porque cuando hablamos de procesamiento general, independientemente del estrés o la ansiedad, sabemos que parece ser que hay una cierta priorización de todo nuestro sistema cognitivo y cerebral hacia el procesamiento de estímulo con contenido emocional. Es algo que tiene sentido porque nos ayuda a anticipar y evitar peligros, y por lo tanto es posible que sea algo que para funcionar bien y ser eficiente, es decir, para realmente ayudarnos a anticipar y evitar el peligro sin problema, tenga que tener una cierta automaticidad, porque si estamos pendientes, si depende totalmente de nuestro control voluntario, por lo tanto, si estamos centrados en otra tarea y no tenemos preocupaciones de ningún tipo, un estímulo emocional grave, si no nos captura rápidamente nuestra atención o amenazante, si no nos captura automáticamente y rápido nuestra atención, pues significaría que podríamos morir, ¿no? Ahora es más difícil que eso ocurra en esa situación, pero hay que pensar en la vida de nuestros antepasados, que era mucho más complicada en ese sentido que la nuestra. Bueno, la pregunta en cualquier caso aquí es si los sesgos que observamos, es decir, esa de predisposición que muestra a una mayor focalización hacia estímulos amenazantes, el rasgo de ansiedad, o todos un poco en situaciones de estrés con elevado estado de ansiedad, si esos sesgos se manifiestan de manera inconsciente o requieren necesariamente el procesamiento consciente de los estímulos. Eso lo podemos ver manipulando ligeramente cualquiera de las tareas que se usan para estudiar los sesgos atencionales, ¿no? Aquí os muestro lo que sería una manipulación de la tarea de Stroop, del estrés emocional. Simplemente para recordar un poco cómo funciona esta tarea, la voy a describir. Recordad que en el estrés emocional pues tenemos que nombrar, igual que en el estrés habitual, el estándar, tenemos que nombrar el color en el que aparece una palabra, solo que en este caso en lugar de palabras que se refieren a colores, son palabras que se refieren a cualquier otra cosa, con otro significado. Y al ser emocional lo que presentamos son palabras que son negativas,
o a veces podemos presentar palabras que son neutras o positivas. Por ejemplo, aquí podríamos poner en lugar de suspenso, ordenador. Lo que se encuentra en este tipo de paradigma es que cuando la palabra es negativa, si te amenaza, pues realmente somos más lentos en identificar el color de la palabra, en comparación a cuando la palabra no es negativa, es neutra, ¿vale? Recordad que ahí hablamos de que era un efecto un poco de interferencia. No es importante ahora mismo el tipo de efecto específico que es, si es facilitación o interferencia. Lo importante es que el Struct nos permite ver una cierta influencia de lo que serían los estímulos emocionales sobre la atención. Para valorar si es subliminal o supraliminal, es decir, si es consciente o inconsciente esa influencia, por lo tanto, automática, no automática, lo que hacemos es manipular dos cosas. El tiempo, por un lado, si lo presentamos mucho más brevemente el estímulo, hay menos posibilidades de que el participante lo identifique, comparado a cuando lo presentamos por una larga duración como 500 milisegundos. Ahí lo identificamos perfectamente y lo leemos perfectamente y el cerebro ha sido capaz de extraer muchísima información una vez ha visto el estímulo. Pero además, si no solo lo presentamos brevemente, sino que además justo después, encima, presentamos una máscara, lo que se llama máscara, que es un conjunto de signos X en general que se superponen a la palabra, pues el participante no va, a lo mejor piensa que ha visto algo, pero no va a poder saber qué es lo que ha visto, porque al ponerle inmediatamente encima esta máscara, el cerebro va a bloquear cualquier procesamiento que pudiese hacer basándose en esa breve huella de memoria que haya podido dejar en nuestra memoria visual y sensorial la presentación breve del estímulo. Por lo tanto, descartamos al usar la máscara cualquier posibilidad de que el participante haya visto de manera consciente, haya identificado y sepa cuál es el significado del estímulo que ha visto. Es decir, en esta condición, en principio, de manera consciente, el participante no va a poder decidir, no va a poder saber si era emocionalmente negativo o neutro. En esta, evidentemente, sí. ¿Y qué es lo que se ha encontrado con los estudios? Pues lo que os cuento a continuación. En principio, cuando se ha hecho con pacientes que tienen ansiedad generalizada, es decir, pacientes, no estoy hablando en este caso de rasgo, lo que se ha visto es que el efecto es completamente automático. Es decir, en los dos tipos de presentaciones, subliminal y supraliminar, se produce un efecto de lo emocionalmente negativo. Es decir, se es más lento, son más lentas las personas en decir el color que está asociado a una palabra, en el que está escrito una palabra que tiene un contenido negativo en comparación a una palabra neutra. Por lo tanto, y eso ocurre en las dos condiciones, en la de presentación subliminar y supraliminar. Eso nos hace ver que el efecto puede ser automático, al menos en pacientes con ansiedad generalizada. En cambio, y esto ya aprovecho para indicarlo, en general, cuando estudiamos los efectos que tiene sobre los sesgos atencionales o muchos otros efectos en población no clínica, que muestran un rasgo pero no clínica, es mucho más difícil encontrar los efectos y los sesgos. A lo mejor si inducimos, como hacemos a veces, situaciones de estrés, ahí emergen más fácilmente, pero a lo mejor en situaciones no de estrés es más difícil. Por lo tanto, lógico también que en la población clínica los sesgos sean mayores y tengan una mayor sustancia y, en este caso, que sean automáticos, mientras, como vemos aquí, en el caso de estudios realizados con población que muestra el rasgo, pero no está clínicamente diagnosticada ni está en una situación clínica, los efectos no son tan automáticos. Es decir, como veis aquí, el rasgo elevado versus el rasgo bajo en ansiedad generalizada no muestra diferencia en la presentación subliminal, aunque sí que lo hace en la supraliminar, que es algo que hemos visto. Por lo tanto, cuando está bajo el control de la persona, es decir, cuando vemos bien el estímulo, sí que en las personas con rasgo elevado, comparado con bajo, se muestra sesgo o preferencia. En este caso, en el Struct, pues un tiempo mayor de procesamiento, de decisión sobre el color para los estímulos negativos que los no negativos, pero en otras tareas que se han hecho, pues algo similar y, por tanto, un mayor sesgo atencional, una mayor focalización de atencional hacia lo negativo. Esto es coherente un poco con lo que hemos visto antes, puesto que hemos visto que en general el rasgo influye, al igual que influye el estado o el estrés en la presencia de sesgo.
Bueno, ahora de lo que voy a hablar es algo ligeramente diferente, porque todos los estímulos, todo lo que estudios previos que hemos visto, estaban muy centrados sobre lo negativo versus lo neutro, etcétera, o incluso en algún caso sobre lo positivo. Hemos visto algo sobre especificidad, pero quizá una forma distinta de estudiar la especificidad, la preferencia de los sesgos hacia estímulos que son congruentes con las preocupaciones propias de las personas que tienen un rasgo de ansiedad específico, no general, pues una manera de hacerlo quizá es viendo cómo procesan, cómo de fácil son capaces de detectar e identificar expresiones emocionales de determinado tipo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, un momento, voy a poner una pausa, una emergencia. Bueno, ya estoy de vuelta, nada, la emergencia está solucionada. Lo que entonces vamos a ver en esta situación ahora es un paradigma distinto que tiene que ver ya no tanto, como dije antes, sobre la focalización de la atención, sino con la rapidez, la detección de estímulos que son congruentes con, o son negativos o son congruentes con nuestras propias preocupaciones. Vamos a ver más o menos qué es lo que se encuentra en esos casos. Aquí tenéis, recordad que este es el paradigma estándar, en el cual pues de detección visual es un paradigma de búsqueda de detección visual. Aquí lo que veis es que se presenta un conjunto de caras y el participante tiene que decir si alguna es distinta. En algunos ensayos todas son iguales, en otros hay algunas que son distintas, algunas veces todas son neutras, algunas veces todas son negativas de algún tipo o emocionales de algún tipo y la que es distinta por algunas veces negativa o neutra o de algún tipo de otro de expresión. Aquí tenéis las diferentes posibilidades. Tenéis un caso en el que lo que demuestra es miedo, supongo que lo habéis podido identificar. Aquí otro en el que lo que se muestra, aquí situado en este estímulo, todas neutras y una que es de sorpresa. Otra en la que lo que se muestra es una cara distinta, que es la de tristeza. Aquí tenéis la de alegría, que es más fácil de detectar. Y después tenéis la de asco. Muy bien. En general, todo el mundo, quiero decir, toda la población, mostramos una tendencia particular a la hora de detectar o de identificar o buscar caras. Y esa tendencia general es que detectamos mucho mejor las alegres, porque son mucho más salientes, y detectamos mucho peor las tristes. Pero lo que nos interesa aquí, orientado un poco a lo que sería la ansiedad, y en particular ansiedades o rasgos de ansiedad específicos, lo que se ha podido observar en los estudios es que en el caso de la ansiedad y la fobia social, existe una muy buena detección, una preferencia a la hora de detectar o de focalizar rápidamente la atención en lo que serían las caras que expresan enfado y asco. Y yo ahora aquí, pues bueno, os pregunto, y vosotros podréis imaginar el por qué, ¿no? Y bueno, si queréis podéis parar un poco y pensarlo, pero bueno, yo voy a continuar y os lo cuento. Espero que hayáis parado y pensado. En cualquier caso, es fácil ver que son las caras de enfado y asco transmiten señales que son importantes para alguien cuyas preocupaciones tienen que ver con lo social, puesto que enfado y asco pueden transmitir precisamente algún tipo de rechazo, de malestar con la persona y puede ser interpretado muy negativamente por alguien que tiene ansiedad o fobia social. De hecho, no es extraño, por tanto, que ellos estén especializados de alguna manera en detectar rápidamente estímulos o expresiones que muestran ese tipo de emociones, ¿no? de enfado o asco. Bueno, esto redunda un poco en la idea anterior de que los diferentes sesgos relacionados con la atención, sean de focalización, sean de detección como este último, pues aunque pueden ser generales en el rasgo de ansiedad general y en el trastorno de ansiedad generalizada, cuando son trastornos o preocupaciones específicas, situaciones de estrés específicas o personas que tienen rasgos de personalidad que les lleva a tener ansiedades o mostrar una tendencia hacia la ansiedad, hacia situaciones específicas, como por ejemplo las sociales, pues nuestros sesgos se muestran también preferentes hacia ese tipo
de estímulo, hay una especificidad. Ahora lo que vamos a ver un poco es otro tipo de paradigmas que se han usado para evaluar los sesgos, de atención, y son paradigmas en los que más que medir tiempo de reacción lo que se mide son los movimientos oculares. Es decir, se extraen diferentes medidas de los movimientos oculares en la exploración de una pantalla. Aquí tenéis representada lo que sería pues, un ejemplo de dispositivo para recogida de movimientos oculares. En general, pues se colocan unas cámaras, aquí lo veis sobre el soporte, pero los sistemas más modernos son más pequeñitas y pueden estar en el escritorio. Y lo que hacemos es, una vez ha sincronizado la cámara con el ordenador que presenta los estímulos, pues explorar cómo está mirando la persona en una determinada escena que se presenta enfrente de ella, ¿no? Entonces, podemos saber muchas cosas, puesto que podemos saber dónde ha mirado, cuándo ha mirado aquí, cuándo ha dejado de mirar, etc. Información espacial, por tanto, de dónde y temporal, de cuándo. Eso es mucho más rico que la información que nos da un tiempo de reacción, porque esto lo vemos en el momento y no tenemos que esperar a una respuesta. Entonces aquí tenéis un paradigma que ya os presenté al principio, en el otro vídeo, en el que se ha usado, por ejemplo, esto de la técnica de movimientos oculares para tratar de ver cuáles nuestras preferencias a la hora de procesar escenas visuales que pueden implicar emociones, distintos tipos de emociones, etc. Parte de lo que voy a contar ahora aquí tiene que ver con nuestras preferencias generales, no dependiendo de si estamos en una situación de estrés o si tenemos rasgo de ansiedad. Después vamos a ver el efecto que sobre eso tiene el rasgo de ansiedad. Porque como ya he dicho antes, es importante que siempre tengáis en mente que cierto sesgo hacia lo emocional mostramos todos. Pero cuando hablamos de sesgos en las personas con ansiedad, hablamos de que comparado con las personas que no tienen ansiedad, ellos muestran un mayor sesgo hacia lo emocional o hacia lo negativo de un tipo particular, ¿vale? Por lo tanto, ahora me voy a centrar en este paradigma, primero en ver cuál es la preferencia que mostramos todos y después vamos a ver el efecto que tiene la ansiedad. En este caso particular, lo que veis aquí es un paradigma en el que existen tres tipos de ensayos distintos, en el que se presenta, siempre aparece un estímulo de control, que puede aparecer en diferentes posiciones, esto puede variar, que no implica personas, y después aparecen tres situaciones con personas que tienen significados emocionales distintos. Aquí tenéis una agresión, por lo tanto negativo, aquí tenéis una simple conversación, en principio puede ser neutra, aunque a veces la gente suele mostrar cierta tendencia a rehuir lo neutro, a indicar que las cosas son un poco afectivas, aunque sea, pero bueno, comparada con esta es neutra, desde luego, y comparada con esta otra también, que es positiva, es neutra. Como ya he dicho antes, los movimientos oculares nos permiten ver qué está pasando en cualquier momento, es decir, durante la presentación de 3 segundos que está este estímulo en la pantalla, podemos ver dónde se está mirando, si se está mirando siempre aquí, si en la primera mirada ha sido aquí, si van cambiando, etc. Fijaros que aquí la tarea, como es irrelevante, lo único que le preguntamos es, ¿son de la misma valencia emocional? Lo único que queremos es que los participantes exploren y para eso le preguntamos algo para que lo hagan, que es, ¿son la misma valencia emocional? Pues de alguna manera tienen que comparar y tienen que mirar los dos, con el objetivo de que exploren los dos. Bueno, en general, como os podéis imaginar, lo que observamos en la población general es que hay una dirección preferente de la mirada y que casi siempre la primera fijación va hacia las emocionales, tanto las positivas como las negativas. Es decir, en este paradigma de aquí, la primera fijación va mucho más rápido aquí o aquí que va aquí. Siempre a lo mejor va un poco más que con respecto al control, pero en estos dos casos va mucho más rápida la primera fijación. Es decir, la primera fijación hace referencia al primer momento en el que hemos salido desde este punto de fijación hacia una de las dos imágenes. Y la latencia, es decir, como he dicho antes, la selección inicial se produce casi siempre para esos estímulos emocionales, y fijaros, positivos y negativos, es decir, la población general no distingue entre positivos y negativos, y la latencia sacásica es menor, es decir, lo hacemos más rápido. Vamos casi siempre hacia ahí y además más rápido. Este es otro paradigma que lo que ha permitido, nos permite estudiar
es hasta qué punto, en línea con lo que estábamos hablando unas diapositivas antes, hasta qué punto está bajo nuestro control este sesgo hacia lo emocional. ¿Cómo podemos ver hasta qué punto está hasta nuestro control? Pues en este caso a través de instrucciones, en lugar de presentaciones subliminales, a través de instrucciones. Me explico un poco más detalle. Aquí tenéis un paradigma similar al anterior, donde también vamos a ver cómo exploran los dos estímulos, pero en este caso, en lugar de ponerle alguna tarea específica, lo que le decimos son instrucciones al principio. No al principio del estímulo, sino a lo mejor al principio de la tarea, ¿no? Y después vamos cambiando a otros participantes, tienes otras instrucciones y así. Cada participante tiene instrucciones diferentes. ¿Qué es lo que queremos ver? Pues queremos ver si el hecho de que van a ir antes hacia el estímulo no emocional que al neutro es algo que podemos controlar o no. Es decir, si cuando le damos instrucciones de que no lo hagan, pues realmente no vamos primero al estímulo emocional. Para eso entonces las instrucciones son de tres tipos. Primero se le puede decir mira ambas fotos, lo cual quiere decir que puede explorar como quiera. Lo más probable que podemos esperar ahí es que vayan, por lo que hemos visto en el estudio anterior, que vayan hacia lo que serían los estímulos emocionales. En la segunda instrucción o el segundo tipo de instrucción puede ser mira a la emocional primero. En este caso, pues bueno, clarísimamente vamos a esperar, ¿no?, que vayan hacia lo emocional primero. Y la siguiente, que es la condición crítica, es la de mira a la neutra primero. Le decimos, se les obligamos a, ojo, cuando aparezca los estímulos, tú mira primero a la neutra. Si realmente podemos hacerlo, significa que tenemos un gran control y que, por lo tanto, el efecto no es muy automático, nosotros podemos regularlo. Pero si no lo podemos hacer, o mayoritariamente, la mayor parte de las veces no lo podemos hacer, la conclusión es diferente. Y aquí tenéis los resultados. Como veis, una mayor preferencia a mirar inicialmente, primera fijación, la primera vez que salimos del punto de fijación, hacia la emocional cuando la instrucción es mira ambas fotos. Igualmente, una preferencia a mira la emocional primero, que se ve el mismo patrón se ve intensificado cuando además le decimos mira la emocional primera. Pero lo más interesante, como veis, es este valor, donde a pesar que le decimos que mira la neutro primera, la mayor parte, la amplia mayor parte de las veces, miran primero al automático. En algunos ensayos no, en algunos ensayos podemos mostrar cierto control, pero la conclusión general es que miramos mucho más hacia lo automático, perdón, hacia lo emocional en ese caso, y que por lo tanto hablamos de una captura automática de la atención. Una captura automática de la atención que ocurre en contra de nuestra propia voluntad, porque las instrucciones nos indican otra cosa, y que ocurre, evidentemente, en la primera fijación, que la primera fijación siempre va a ocurrir muy temprana y siempre antes de los primeros 500 milisegundos. Sí que existe probablemente un control posterior. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las personas en las siguientes fijaciones, no en la primera vez que fijan una mirada en alguna imagen, sino en la siguiente, donde siguen mirando, pues ahí sí que a lo mejor siguen mal las instrucciones y van mirando donde las instrucciones les indican. Bueno, eso es, como he dicho, lo que todos estudios con población general sin distinguir entre rasgo de ansiedad o estrés muestran. Ahora vamos a ver el efecto que tiene en lo que sería el rasgo de ansiedad en este tipo de tarea. Lo que se ha obtenido, y lo que vamos a ver después con una serie de gráficas, es que el rasgo de ansiedad en general facilita la primera fijación en las emocionales. Es decir, si todos los hacemos, en general, la gente con rasgo de ansiedad lo va a hacer más rápido y más veces, incluso. Y además, un efecto interesante es que comparado a los demás, al resto de la población, las personas con el rasgo de ansiedad tienden a evitar las miradas siguientes. Es decir, una vez fijado, las últimas fijaciones, el periodo final de la presentación de los estímulos, tienden en esos casos a evitar mirar a esos estímulos en particular, especialmente pues, de las más negativas, lo hacen más hacia las que son bastante más negativas, y las que son más negativas probablemente son las de amenaza a daño y especialmente la de daño. Ahora lo vamos a ver. Miren, aquí tenéis una comparación. Evidentemente nos resulta negativa la de la izquierda, pero probablemente nos resulte mucho más, nos genera una reacción mayor la de la derecha, puesto que el daño ya está hecho, es mucho más negativo.
En cualquier caso, uno esperaría que también los sesgos se mostraran en las condiciones de amenaza. Y aquí tenéis los resultados que tratan de mostrar eso que acabo de indicar antes, de lo que ocurre con el rasgo de ansiedad elevado, comparado con el bajo, evidentemente, en las fijaciones, en la mirada, o la dirección de la mirada, en la exploración de imágenes negativas versus neutras. Emocionales versus neutras, lo que veis aquí. Esta gráfica es un poco complicada de entender, así a simple vista, pero yo voy explicando, perdón, me he pasado a la siguiente, lo que está indicado. Por un lado tenéis elevada ansiedad y baja ansiedad, en los colores representados. Por otro lado tenéis las puntuaciones o proporciones, o las probabilidades, como llaman aquí, de primera fijación, y aquí tenéis las probabilidades de última fijación. Recordad que las imágenes siempre están 3 segundos y que podemos obtener muchas fijaciones. Aquí nos estamos centrando en la primera y en la última. Cuando las probabilidades son positivas, quiere decir que miran más a esos estímulos que al resto de la pantalla y sobre todo que al resto que a las neutras, ¿vale? Por lo tanto, habla de una cierta vigilancia, una preferencia hacia esos estímulos, ¿no? De focalizar nuestra mirada, nuestra atención hacia esos estímulos. En cambio, cuando la puntuación es negativa, como veis aparecer aquí, en este otro calor, es decir, la probabilidad negativa, significa que se mira menos a esos estímulos, que se está mirando menos a esos estímulos que al otro estímulo que aparece, que es neutro, o a otras partes de la pantalla, que no tienen ningún tipo de estímulo. Por lo tanto, probabilidad positiva es estoy mirando más, estoy vigilando más hacia esos estímulos, probabilidad negativa es que lo estoy mirando menos que a los otros. Bueno, los resultados, como veis además, aquí está representado el tipo de estímulo. Son los 3 emocionales con respecto al neutral y el resto de la pantalla donde no hay estímulo. Como veis, tenéis que en el caso de la primera fijación, desde que aparece, es decir, estamos en el punto de fijación, la primera vez que depositamos la mirada en alguna de las escenas, lo que vemos es que la probabilidad de que se produzca esa primera fijación sobre el estímulo negativo es mayor en todos los casos, es decir, hay una vigilancia, siempre mostramos esa tendencia, como ya hemos dicho, hacia los estímulos emocionales, perdón, pero en el caso de la ansiedad elevada es mucho mayor. La diferencia es significativa y clarísima con respecto a las personas que tienen ansiedad baja. Por lo tanto, la ansiedad modula esta preferencia a depositar la primera fijación, a mirar casi de forma automática hacia estímulos emocionales. En todos los casos. Aunque parece mayor en el caso de la positiva, como veis es en todos los casos. Es decir, es una preferencia hacia lo que es relevante para nosotros, sea positivo o negativo. Un efecto automático. Hacia lo emocional estamos más sesgados. Las personas con ansiedad generalizada están más sesgadas de forma automática hacia lo emocional. En cambio, cuando nos vamos a la parte de la exploración continuada sobre lo que las escenas que se han presentado, lo que vemos es que en la última fijación se produce casi una inversión del efecto. Por un lado vemos que desaparece, en el caso de la ansiedad elevada, desaparece la tendencia a mostrar el mayor sesgo, mayor vigilancia hacia lo negativo, pero es que en el caso de las escenas de daño, lo que aparece es justo lo contrario, es que lo miran menos, mientras que las personas que tienen ansiedad baja casi siempre muestran un patrón de preferencia, aunque sea pequeño, pero casi siempre un patrón de preferencia por el estímulo emocional, sea el que sea. Sin embargo, en el caso de la ansiedad elevada, la última fijación, es decir, cuando ya no es la primera que es automática, sino cuando ya está todo bajo nuestro control, pues parece ser que tiende a no mostrar preferencia por los estímulos o a ser una preferencia negativa, es decir, a evitar el estímulo negativo, en particular el de daño. Que sea el de daño puede tener cierto sentido porque probablemente los de daño son los que resultan mucho más reactivos y repulsivos para nosotros, los de asco también, pero quizá el daño mezcla un poco de las ambas categorías, y entonces si realmente reaccionamos con fuerza ante los estímulos negativos, el que más negativo es o el que más reacción puede producir probablemente es el de daño, ¿no? Que requiere, de hecho, si os fijáis, de mucha menos interpretación. Este es un estímulo que a uno pues, quizá le entra ganas de quitar de la mirada, mientras que aquí uno puede analizar un poco consecuencias de lo que aquí puede ocurrir. Esto es una amenaza, no sabemos cómo acabará la cosa, que tiene mala pinta. Aquí, evidentemente, ya vemos algo muy desagradable y difícil de evitar, ¿no? Por lo tanto, tiene cierto sentido que personas que tienden a ya no mostrar una predisposición a mirar a lo emocional en las últimas fijaciones,
precisamente traten de evitar las que son más negativas. Aquí veis representado esto mismo, pero a lo largo del tiempo. Fijaros que ahora lo que vemos aquí no es primera fijación, última fijación, sino el total de fijaciones, o la proporción de fijaciones, en periodo de 500 milisegundos, durante los 3 segundos que estuvo la imagen en la pantalla. ¿Qué vemos? Pues algo que es coherente con lo que acabamos de ver antes. Al principio, las primeras fijaciones pues tienden a ir hacia el estímulo negativo. Con el tiempo, esa fijación en las personas con elevada ansiedad tiende precisamente a evitar los estímulos negativos, ¿vale? Y va, por tanto, en la dirección opuesta. Para las escenas de daño. Aquí ya estamos centrándonos en estas últimas tipos de escenas, ¿no? En cambio, las personas con ansiedad baja no suelen mostrar solo al final una ligera tendencia a reducir su vigilancia a esos estímulos, pero nunca llega a ser significativa ni tan potente como la ansiedad baja, donde es una auténtica evitación de lo que ocurre, de la mirada hacia esos estímulos cuando está bajo nuestro control. Muy bien, por lo tanto, este otro paradigma de detección de la mirada con respecto a los anteriores nos da una información más fina de los procesos de orientación inicial, de preservación o focalización de la atención continuada, etc. Se están usando mucho este tipo de técnicas para otros estudios relacionados con nuestra temática, pero bueno, aquí este estudio lo ejemplifica perfectamente el tipo de información que podemos obtener y cómo nos ayuda a diferenciar lo que ocurre en las personas que tienen elevada o baja ansiedad. Ahora ya para concluir todo este apartado, antes de entrar en un tema que voy a tratar muy por encima, porque voy a pediros que vosotros lo tratéis trabajar por vuestra cuenta también, voy a daros las conclusiones de todo esto, ¿no? Todo lo que hemos visto a lo largo de este tema son 3 conclusiones generales que tienen matices que son los que tenéis que tratar de ver a lo largo de las diapositivas y lo que he comentado antes. Por un lado, como ya he dicho, todos los estímulos emocionales en general suelen capturar nuestra atención. Se han hecho muchísimos estudios en tareas atencionales sin distinguir entre ansiedad baja, ansiedad elevada o en situaciones de estrés o no estrés, y los estímulos emocionales por sí mismos tienden a capturar nuestra atención, sea produciendo algún tipo de interferencia, sea facilitando algún tipo de procesamiento o sea capturando nuestra mirada hacia ellos, preferentemente con respecto a otros. Esos efectos emocionales se pueden observar de muy tempranos y además incluso en visión periférica. No he entrado mucho en este detalle, pero en algunos de esos estudios con escenas visuales los estímulos quedan al margen de lo que es la visión foveal. Por lo tanto, tiene que ser una detección basada en una visión mucho más burda y no tan fina como la atención o la visión foveal, ¿no? La agudeza visual que nos da la fovea, ¿no? Y atencionales tempranos quiere decir que son automáticos y conscientes, de alguna manera, o pueden serlo. Y lo que también hemos visto es que el estrés y la ansiedad potencian los sesgos atencionales hacia los estímulos negativos, y esto tiene muchos matices que son los que hemos ido viendo a lo largo de la presentación. Cuando el estado de ansiedad es mayor, pues esa potenciación es más clara, esos sesgos son más evidentes. Cuando los estímulos son específicos o están relacionados con las preocupaciones de nuestro tipo de ansiedad o del tren en el que estamos, pues se potencian más esos sesgos, etc. Bueno, esas son las conclusiones principales, y lo que quiero dejaros aquí para terminar un poco es hablaros un poco de cómo todo esto está llevando, como dije al principio del otro vídeo, al desarrollo de una serie de métodos de intervención bastante distintos a los que tradicionalmente se han utilizado y más basados en estos conocimientos nuevos que tenemos a partir de la psicología cognitiva, ¿no? Estos métodos de intervención lo que persiguen es modificar estos sesgos de los que estamos hablando, en este caso el sesgo de atención, pero también lo de otros sesgos como de interpretación y memoria, con la idea de que esto puede tener algunos beneficios para las personas que os tienen predisposición a trastornos de ansiedad o tienen trastornos de ansiedad o trastornos emocionales en general. Como digo aquí, os voy a dejar 2 artículos en español y uno en inglés para que tratéis de reforzar estos contenidos y le echéis un vistazo. Ya veremos si con el objetivo de que a lo mejor hagáis un informe final sobre ellos.
Eh, Voy a hablar un poquito, muy por encima, sobre el tema del tratamiento, la intervención modificando sesgos cognitivos. Como hemos visto, la ansiedad clínica y rasgos potencia los sesgos y sobre todo lo hacen de manera específica, es decir, para las preocupaciones que son, o para los estímulos que nos preocupan, que están relacionados con nuestras preocupaciones. Pero un dato interesante es que muchos estudios han demostrado que esos sesgos, cuando hay un tratamiento de personas que tienen trastorno de ansiedad, esos sesgos desaparecen cuando el tratamiento es eficaz. Es decir, cuando desaparecen los síntomas, cuando la persona ya no muestra síntomas de ansiedad, los sesgos cognitivos en muchos casos también desaparecen, lo cual es interesante, puesto que parece que de alguna manera hay una relación entre la situación clínica de ansiedad y la presencia de estos sesgos. El interés terapéutico entonces de estos sesgos es si, por un lado, si son, como ya dije al principio en el otro vídeo, si los sesgos pueden llevar al inicio de episodios de ansiedad. Por lo tanto, si podemos modificarlo, podemos cambiarlo, podemos hacer que las personas no se vean de pronto en situaciones de episodios de ansiedad que les pueden llevar a una cierta gravedad y a un diagnóstico de trastorno y a requerir tratamiento. Pero igualmente también sería de interés terapéutico si no son factores que inicien, sino que simplemente ayudan al mantenimiento. Es decir, si una vez ya la persona tiene la ansiedad, sus sesgos se orientan sistemáticamente hacia atraer o a estar pendiente de todos los problemas que están asociados con su trastorno de ansiedad, a interpretarlo todo, como ya veremos en el próximo tema, relacionado con ese trastorno de ansiedad, etc. Si esa es la tendencia que muestra su forma de procesar cognitivamente, pues si lo modificamos, también podremos ayudar a que se reduzca ese episodio de ansiedad, esa situación de ansiedad. Por lo tanto, no solo es importante si es un factor que ayuda a la aparición de los episodios de ansiedad y si lo modificamos podemos evitar que aparezcan, sino también es importante si es un factor que interactúa con el propio proceso de la ansiedad y ayuda a su mantenimiento. Para poderlos usar, los sesgos cognitivos, sus medidas y la intervención con ellos, lo que necesitamos es encontrar, esto es algo que vas a encontrar mejor en los artículos, es que debe haber una relación causal. Es decir, que siempre que se da sesgos atencionales, de alguna manera fiablemente vamos a observar una tendencia a mostrar ansiedad, estado de ansiedad, etc. Pero es algo que no voy a elaborar porque ya llevamos mucho hablado y es algo que podéis leer en lo que os he pasado. Recordad que, por ejemplo, voy a ejemplificar cómo puede ser un tratamiento o una intervención a través de modificación de sesgos. Aquí tenéis el paradigma de detección de la mirada. Recordad que en este paradigma se presentan dos palabras y lo que vemos es hasta qué punto el tipo de palabra facilita la detección de una señal que aparece después en una posición coincidente con la palabra. Entonces, lo que normalmente se ha encontrado es que cuando aparece muerte, la detección y la realización de la respuesta que requiere este estímulo se hace más rápido que cuando lo que ha aparecido antes de la aparición de este estímulo es puerta. ¿Vale? Eso hace que hablemos de facilitación. Muerte hace... ¿qué indica esto? Esto indica que la persona probablemente cuando está explorando estos dos estímulos se centra más fácilmente en el negativo, mantiene su atención ahí y para cuando aparece el estímulo para el que tiene que realizar la respuesta, su atención ya está ahí. Por lo tanto, facilita, no tiene que desplazarse, sino que ya facilita la propia ejecución. En cambio, si fuese puerta, lo hubiera aparecido, a lo mejor su atención ya no estaba en puerta aquí, sino que estaba en el otro estímulo, estuviera aquí arriba, etcétera, y por lo tanto ya no podría, de alguna manera, facilitar. Bueno, espero que se entienda, si no ya os digo que podéis mirar en alguno de los artículos que os he pasado para ver si os lo aclara o en el vídeo anterior donde lo explicaba con más detenimiento. ¿Qué podemos hacer para cambiar los sesgos? Es decir, para cambiar el hecho de que las personas con mayor ansiedad van a mirar más a muerte, van a tener más atención hacia muerte, hacia la palabra negativa, y eso hace que procesen más fácilmente lo que aparece aquí. Bueno, en general los estudios que se hacen sin intervención, es decir, que no implican una intervención, una especie de entrenamiento o tratamiento, lo que ocurre es que a este estímulo está aquí unas veces, un 50% de las veces está precedido por una palabra negativa de amenaza y otro 50% de las veces por una de prueba. Cuando es facilitado, evidentemente es con la de amenaza, pero no cuando la que aparece antes es la de prueba. Para cambiar el sesgo, lo que se ha visto es que si cambiamos las contingencias, es decir, si hacemos que el estímulo
sea precedido un mayor número de veces, la aparición de este estímulo sea precedido un mayor número de veces por la palabra neutra que por la palabra de amenaza, es decir, cuando presentamos en total más palabras neutras y sesgamos el programa para que el estímulo aparezca justo después de neutra, imaginaros, aquí aparece unas veces puerta y otras veces muerte, pero imaginaros que a partir de ahora siempre presentamos puerta antes de que aparezca el estímulo en esta posición. Y solo un número reducido de veces presentamos la palabra muerte, que es la de amenaza, aquí. Esto hace que el participante, dado que casi siempre el estímulo la localización del estímulo está precedida por la aparición del estímulo neutro, por puerta, el participante preste más atención indirectamente a lo neutro, puesto que para saber dónde va a aparecer el siguiente estímulo es mejor estar pendiente de lo que es neutro. De esa manera, les forzamos a, cuando aparecen las dos palabras, no mirar siempre muerte, sino mirar más veces a puerta. Ese es el cambio de contingencia, puesto que ¿qué determina que la posición en la que aparece el estímulo que está aquí? Es la emoción de la palabra, que en general es cuando aparece neutra. Bueno, si no lo habéis entendido, le dais un poco para atrás y lo intentáis escuchar de nuevo, pero la idea es sencilla o relativamente sencilla y es condicionar la aparición de este estímulo a la neutra, de tal forma que el 80% de las veces el estímulo va a aparecer donde esté la palabra neutra y no donde esté la palabra negativa. Eso hace que los participantes tengan que, aunque esté muerta aquí, miren más hacia puerta, puesto que eso es lo que les va a facilitar realizar la tarea después, puesto que ya la palabra neutra aparece donde está el estímulo al que tienen que responder, o donde va a estar el estímulo al que tienen que responder. Bueno, este es un ejemplo, veremos en la clase siguiente otros paradigmas para medir y cambiar lo que serían los sesgos de interpretación, más intuitivos quizás que este. Pero la idea, más o menos, espero que la hayáis atrapado, es modificar ligeramente estos paradigmas que usamos a nivel de laboratorio para que las personas, a través de esa modificación, cambien su sesgo. Esto es algo muy sencillo, muy sencillo, que realmente es muy fácil de implementar y que se puede usar como complementario a cualquier otro tipo de tratamiento. Es decir, las personas pueden seguir con su tratamiento en terapia cognitivo-conductual, que está mucho más orientada a sus propios problemas, y al mismo tiempo se le puede diseñar una tarea. En el diseño de esa tarea es importante tener en cuenta las peculiaridades de esa persona, cuáles son los estímulos que más le preocupan, las temáticas que más le preocupan, etc. Y al diseñar esa tarea, corregirle los sesgos, o tratar de corregirle los sesgos. Ese tratamiento combinado, pues seguramente podría ser muy eficaz. ¿Cuál es la situación actual o qué es lo que sabemos? Pues todo esto es muy reciente con respecto a este tipo de intervenciones o tratamientos. Bueno, pues por un lado sabemos que existe una eficacia inicial, hay bastantes estudios que han demostrado que son eficaces, tanto como tratamiento único como combinado en trastornos, pero son estudios experimentales, es decir, no es el uso que se ha hecho ya directamente a nivel de ambulatorio, en tratamiento a través de clínicas donde la ofertan junto con otros tratamientos o programas más grandes a través de TENNET, sino que son estudios en los que el participante viene al laboratorio, hace el experimento, el participante que tiene ansiedad con un grupo control, hace los estudios y vemos que realmente la intervención, la modificación de los sesgos, pues permite mejorar la sintomatología, tanto cuando se está usando de manera única como combinada con otro tipo de tratamiento. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues que cuando se han empezado a tratar de trasladar este tipo de tratamiento a aplicaciones online, a través de Internet, etcétera, pues no se está observando la eficacia que se esperaba. La eficacia aquí no es reducir los sesgos se reducen. La eficacia aquí es que la sintomatología, que la persona deje de mostrar sintomatología de tipo de ansiedad, ¿vale? Es decir, no es general, porque los sesgos si se modifican y no se modifica el cuadro clínico, entonces lo mismo da, no importa, porque lo importante es el cuadro clínico de la persona. Pero si modificando los sesgos mejora el cuadro clínico, entonces sí es relevante. Esa es la importancia de cualquier intervención. Entonces la eficacia reducida en tratamientos ambulatorios pues se ha visto que es mucho menor y hay ya dudas de si a nivel individual se puede utilizar. Hay muchas situaciones que ahora lo veremos, dos de ellas, que modulan el efecto que pueda tener este tipo de intervenciones. Y en ello se está trabajando ahora muchísimo para mejorarlas, para que en estos tratamientos ambulatorios funcionen. Quizá el problema fundamental es que las personas,
los sesgos no lo muestran de modo consistente. Quiero decir, las personas que tienen ansiedad, el sesgo puede estar potenciado por diferentes factores y moderado por diferentes factores. Entonces no aparece siempre de forma consistente en todas las ocasiones, sino que en algunas ocasiones pues, las situaciones varían y a lo mejor ya la persona pues, no muestra el sesgo tan claramente, ¿no? Esto está haciendo que se desarrolle, es decir, es concebir el sesgo como un rasgo probabilístico, afectado por muchos otros factores, que no va siempre a ocurrir, sino que tenemos que tener en cuenta otros factores que lo pueden modular. Eso está haciendo que se traten de cambiar los paradigmas y las medidas, y sobre todo que se trate de personalizar, que se trate de generar las tareas de forma personalizada en función de las preocupaciones y de lo que manifiesta esa persona, un estudio previo de la persona o del paciente. ¿Y cuáles son esos moderadores? Y aquí ya estamos terminando con la clase. Pues hay moderadores de los que ya hemos estado viendo que van a afectar a los sesgos, pues el estado de ansiedad, la intensidad de la ansiedad o del cuadro clínico que muestre en ese momento la persona y de los estímulos que se utilizan, la relevancia de los estímulos, de la amenaza de estímulos que se utilizan. Todo esto nos habla de que tenemos que personalizarlo. Esto insiste precisamente en eso, en darle mayor relevancia a los estímulos que se va a presentar, tratar de ver si la persona está en ese momento, aunque tenga un cuadro clínico un poco más calmado de lo habitual, no tiene un estado de ansiedad que pueda permitir ver el efecto más claramente, etc. Y después hay otros que están relacionados con la propia atención, no con lo que serían los estímulos a la situación experimental, y que también hay que tener en cuenta. Hemos estado hablando de que hay diferentes componentes de la atención, y es posible que los participantes o los pacientes varíen de un momento a otro en cuál componente se ve afectado por sus sesgos. Es decir, si su sesgo es más con la focalización, es más con el desenganche, es decir, con retirarse de los estímulos que amenazan, con la focalización inicial, con la focalización obtenida. Si son más automáticos, si dependen de su control, eso es una diferencia importantísima. Si resulta que no muestra muchos sesgos automáticos, a lo mejor es algo mucho más consciente por parte del paciente, quizá la intervención debería ser distinta. En definitiva, es un tema que es complicado ahora mismo porque hay muchos factores que tener en cuenta, se está trabajando, pero yo creo que dado el éxito que tuvieron los estudios clínicos iniciales, el hecho de que cuando se ha trasladado ya directamente como intervención todavía no esté dando los frutos esperados es porque hay cosas que hay que arreglar y matizar y que nos pueden ayudar arreglarlo, matizarlo, nos va a ayudar a mejorarlos y seguramente será un tipo de intervención que en el futuro los que os dediquéis al tratamiento, a la psicología clínica, podréis ofertar o complementar con vuestras otras técnicas de tratamiento. Bueno, y hasta aquí llega la sesión de hoy.